Sí. Ahí está. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con el tema de variables aleatorias, en particular con las discretas. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos la clase pasada. Por si alguno nos abandonó por ver jugar a Rochet, no. Este, pero bueno, espero el que nos abandonó que haya mirado la clase grabada. Este, Lamentablemente no nos perdimos un montón de goles, así que y vamos a ver el concepto de esperanza, varianza y desvío estándar. ¿Ah? Así nos quedan los modelos para la semana que viene. Y después de eso nos quedan 4 clases antes de la revisión, que lo que vamos a hacer, vamos a ver variables aleatorias absolutamente continuas. Y ya se acabó y después ya, ¡pum!, la revisión. O sea que no es por asustarlos, pero para que sean conscientes que se nos viene. ¿Está? Déjenme, vamos a compartir pantalla. Ahí. Bien, por acá estabas. O sea, definimos lo que era una variable aleatoria, que en realidad lo que nos iba a servir a nosotros era para trabajar con números en vez de trabajar con conjuntos. O sea, es la utilidad mayor que tenemos, es como un traductor de alguna manera entre los eventos que formaban parte del S y las probabilidades. ¿Tá? Que como los ejemplos eran muy sencillos, los que vimos, capaz que no se nota mucho la utilidad, pero a medida que se complejizan las situaciones, lo de las uniones y las intersecciones se complica bastante. Vimos que había variables absolutamente continuas, variables discretas, habían otras que no las íbamos a ver, pero arrancamos con las discretas y lo esencial que tenían ellas es que el recorrido era finito o infinito numerable, y vimos el ejemplo de algo infinito numerable, ¿no es verdad? Como, bueno, cantidad de veces que doy el examen hasta que me dan la libreta, que en principio no está acotado superiormente, pero es numerable porque o lo doy una, dos, tres, cuatro, ¿no? Entre dos puntos del recorrido no hay un punto intermedio. O sea, no puedo dar una vez y media al examen. ¿Ah? Este, Para las variables discretas definimos varias funciones. La función de probabilidad o función de cuantía, que esta es exclusiva de las discretas, o sea, y que es simplemente aquella que le asocia la probabilidad a cada uno de los puntos del recorrido. ¿Tá? Y cero en otro caso. Está definida para todo el eje real. ¿No? ¿Vieron que dice? Representa la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor X chica para todos los ejes, para todos los reales. Entonces, para los valores que son del recorrido de la variable, va a tomar un número distinto de cero. Y para todos los demás va a valer cero. ¿Qué propiedades tenía? Que era mayor o igual que cero. Y sí, si es una probabilidad, ¿no? Medio obvio. Y la suma de todas las probabilidades tenía que dar. Nada que no supiéramos de antes. Para las variables aleatorias en general, ya habíamos definido, ¿tá?, la función de distribución hasta acá, o sea, en este pedacito, ¿verdad? La función de distribución es la probabilidad de que la X sea menor o igual que un cierto valor X chica. O sea, que es la que acumula probabilidades hasta un cierto punto. En el caso de las discretas, lo que hago es ir sumando las probabilidades hasta un cierto punto. Ni más ni menos. ¿Tá? Vimos las propiedades que tenían, vimos esta diapo, ¿tá?, que después enloquecen, algunos hasta las imprimían aparte, y después es pensar un poquito, es ver cómo, a ver, la probabilidad de las variables discretas en algunos puntos, es distinta de cero. Hay que tener mucho cuidado si los puntos A y B que nos estén pidiendo las probabilidades son puntos del recorrido o no. ¿Qué quiero decir?
Si el A y el B no son puntos de recorrido, la probabilidad es 0, la de ese punto. Entonces, si está incluido o no está incluido, no me va a afectar en el cálculo. A ver, si tiro el dado, ¿verdad? A ver, piensa en el ejemplo más bobo. Tiro el dado y me fijo la cara superior, ¿no? El recorrido es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo quiero la probabilidad que esté entre 4 y 6, voy a tener que mirar bien si quiero incluir el 4 o si quiero incluir el 6. Pero si me pide la probabilidad que esté entre 4 y 5,5, el 5,5, si está incluido o no está incluido, no me importa, porque no tiene probabilidad igual a 0. O sea, donde se arma lío, hay que tener cuidado, que es estas cosas de si lo incluyo el punto o no lo incluyo el punto. Miren estas 4 de acá, ¿no? ¿Verdad? Tenés todas las combinaciones posibles. Justamente si esos puntos son del recorrido, que justamente eso es lo que le vamos a preguntar. Pero, yo no me las acuerdo de memoria, por ejemplo, estas. Y eso que hace algún añito que otro más que ustedes que vi esto, ¿no? Yo la pienso en cada uno de los casos, o sea, me hago el dibujito como lo hizo Ignacio el otro día, la línea, y me fijo, ¿tiene que estar o no tiene que estar el punto A o el B? Y veo qué cosa resto. ¿Ah? Vimos los percentiles, que eran similares a lo que ya habíamos visto en descriptiva, o sea, acumula un cierto porcentaje. O sea, es el valor del recorrido de la variable aleatoria X que acumula el 10%, el 20%, el 50%, el 75%, el que sea. Después vimos un ejemplo que tenía esa función de cuantía, esa función de distribución. Acuérdense que las funciones de distribuciones de las variables discretas van a ser escaleras, con escaloncitos, que va a empezar en 0, va a terminar en 1, ¿está? Que va a pegar saltos, o sea, va a ser una función discontinua. ¿Dónde pega los saltos? En los puntos del recorrido. ¿Y de qué alto es el salto? Y de la probabilidad de ese punto. ¿Verdad? Acá. Viene en 0 y en el -3 pega un salto. ¿Y de qué alto? Y un octavo. Sigue, 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 sigue hasta el -1. En -1 pega otro salto. ¿Y de qué alto? 3 octavos. O sea, la distancia entre este y este son 3 octavos, que en total acumula 4 octavos. Porque acá lo que estoy graficando es la función de distribución. Sigue, 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 sigue hasta el 1. En 1 pega otro salto. ¿De qué alto es ese salto? Otros 3 octavos más. Entonces tenía 1 más 3 más 3, 7 octavos es el alto en mi punto 1. Sigue, 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 sigue hasta el 3 y en el 3 sube un octavo y llegamos al 1 y se acabó listo. Acuérdense, porque a veces le hacen esa maldad y se tranca. La función de distribución, lo mismo que la función de cuantía, están definidas para todo el eje real. O sea, a ver, la función de distribución en el punto 3 vale 1, pero en el punto 5, en el punto 10, en el punto 10 millones, también vale 1. ¿Ah? ¿Está bien? En -4 vale 1, en -5 vale 1, en -10.000, perdón, vale 1, vale 0, perdón. ¿No? En -4 vale 0, en -3 vale, en -3 no, -3 por izquierda. En -5, en -10 o en menos lo que fuera, vale 0. ¿Ah? En 0, esta vale 7 octavos. ¿Ah? En 2 vale 7, perdón, en 0 vale 4 octavos. Hoy estoy para decir los números mal. En 0 vale 4 octavos, en 2 vale 7 octavos, porque vengo por acá del 2, me fijo por acá, y llego hasta y es 7 octavos. Está definida para todo el eje real. ¿Ah? Y hasta ahí habíamos llegado. Hicimos algunos ejemplitos, algunos ejercicios con Ignacio, y nos faltaba ver algunas medidas de resumen de la distribución de probabilidad. Como nosotros aprendimos en descriptiva medidas de resumen para describir los datos, la distribución de probabilidad también tiene algunas medidas. La primera que vamos a ver es el valor esperado, que tienen una polimedia también para ver. Y miren lo que hace.
Si la X es una variable aleatoria discreta que puede tomar valores X1, X2, no sé qué, el valor esperado, esperanza o media, todos quieren decir lo mismo, de X, denotado E de X o mu, eso que parece una U media alargada, es una letra M griega de media, y se expresa como mu, se define por mu igual a esperanza de X. Miren quién es la suma de los X por su probabilidad. O sea, lo que hago es sumar cada punto del recorrido multiplicado por la probabilidad que tiene de ocurrir cada punto del recorrido. Hago esa suma, que no es ni más ni menos que un promedio de los valores de recorrido, pero no un promedio cualquiera, es un promedio ponderado, ¿no es verdad?, por la probabilidad que tiene de salir cada punto del recorrido. Por supuesto que vemos esto y después vemos ejercicios y ejemplos para aterrizarlo más. Primera cosa, la esperanza de X está expresada en las mismas unidades que la variable X. O sea, si eran pesos, va a ser 3,2 pesos. Si eran hijos, 1,8 hijos. La esperanza de X es una media ponderada de los posibles valores de X en la que el peso de un determinado valor coincide con la probabilidad de que X tome el valor citado. Es el promedio ponderado de los puntos recorridos. ¿Con qué ponderadores? Con la probabilidad de. O sea, que si hay algún punto que tiene más probabilidad, bueno, va a pesar más en el promedio. Como es un promedio, entre los valores del recorrido, va a estar entre el mínimo y el máximo. ¿No, verdad? O sea que ya sabemos, no tiene por qué dar, mire, está la que sigue, no lo había leído, pero no tiene por qué coincidir con un punto del recorrido, pero sí tiene que estar entre el máximo y el mínimo. Vamos a sacar esta porquería. Piensen en la tirada del dado, ¿no? Otra vez. ¿Cuál es el recorrido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es verdad? Si el dado no está cargado, ¿qué probabilidad tiene cada uno de ellos? Cada una de las caras del dado. 6 veces, ¿no? Un sexto. Exacto. O sea que serían todos con probabilidad un sexto. Vamos a escribirlo, total. Por ahora no nos cobra. ¿No es verdad? O sea, sería recorrido. Que estoy peor que lo normal. Sería 1, 2, hasta el 6. Probabilidad de la variable aleatoria X es un sexto si X pertenece al recorrido de X, y 0 en otro caso. Entonces, la esperanza de X sería 1 por un sexto más 2 por un sexto. Bueno, no quería hacer eso. Estoy apurada. Bueno, ponete ahí, goma. Ahí. Ahí. Lapicito vuelta. 2 por un sexto más 6 por un sexto. ¿Y esto saben cuánto da? Da 3,5. O sea, se espera que en promedio, o sea, si tirara muchas veces el dado, en una saldría el 1, en otra el 2, otra el 3, otra el 4, el 5, si sumara todos y los dividiera entre el total de veces que tiré el dado, en promedio me daría 3,5. Pero ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor 3,5?
O sea, esta probabilidad, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Mírenlo acá. Para el 1, 2, 3, 4, 5, 6 vale un sexto, para el resto vale 0. O sea, el promedio es 3,5, pero la probabilidad de que salga 3,5 es 0. Es un valor en promedio. Puede coincidir con o no con uno de los valores de recorrido, pero no tienen por qué coincidir. ¿Ah? A ver, el valor esperado de los hijos de los hogares del Uruguay, no sé ahora, pero hasta hace un poquito era 1,8. O sea que no daba ni para, ¿no? Por eso cada vez somos menos, ¿no? Ni para compensar que se mueran los padres, que queden 2 hijos para suplir eso, ¿no? Pero nadie tiene 1,8 hijos. O sea, tienen 1, tienen 2, tienen 3. ¿Ah? Es un promedio. ¿Ah? Pero sí, 3,5 está entre el 1 y el 6. O sea, cumple. Que está entre el mínimo y el máximo y no coincide con un valor del récord. No iba a hacer eso, iba a borrar esta preciosa obra de arte. Mis dibujos. Ay, ahora sí. Ejemplo. Si tengo una variable muy boba, miren, tiene 2 valores al recorrido, el 0 y el 1, con probabilidad un medio. Podía ser tranquilamente la que tiro una moneda y si sale cara digo que la X vale 1 y si sale número digo que vale 0. ¿Ah? O si hacemos algo muy simplificado, voy y le pregunto a la gente si va a votar, ¿tá?, al partido A o el partido B. Y hay solo 2 y no tengo más lío. ¿Tá? Y a uno lo llamo 1 y al otro lo llamo 0. ¿Ah? Esas variables dicotómicas, ¿tá?, se llaman así, las que toman 2 valores, y muchas veces, porque simplifica los cálculos, lo vamos a ver, le ponemos el 0 y el 1. ¿Tá? Allá en la prehistoria, cuando yo aprendí estadística, ¿tá?, no teníamos la variable género, teníamos la variable sexo, y era hombre y mujer, y no había más nada. ¿Tá? Y chau. El mundo era muy binario. ¿Tá? Ahora tenemos otras categorías. ¿Ah? Por ejemplo, donde yo trabajo hay como 6 en cada encuesta. ¿Ah? Pero soy de Montevideo, soy del interior. Fuma o no fuma. Trabaja o no trabaja. Hay muchas que son ceros y unos. En el caso particular de esta, además, los dos tienen la misma probabilidad. Por eso yo les decía que podía ser la de tirar una moneda que no estuviera cargada. Entonces la probabilidad de cara es igual a la probabilidad de número, un medio cada uno. Fíjense que el promedio, o sea, saldría la mitad de las veces el 0 y la mitad de las veces el 1. Entonces, en promedio, ¿qué sería el valor esperado? Y daría 0,5. Ahora, la probabilidad de que la variable aleatoria X valga 0,5 es 0. Ahí tienen el grafiquito. Los únicos 2 fosforitos, o sea, con la altura mayor que 0, son el 0 y el 1. ¿Ah? Fíjense que esto sí le da la idea de para qué sirve el promedio. ¿Ah? Tenemos la misma variable con el 0 y el 1, pero resulta que el 0 tiene más probabilidad que el 1. O sea, el 0 tiene probabilidad 2/3 y el 1 probabilidad 1/3. Entonces, si hacemos la esperanza, en promedio da más chica. ¿Por qué? Porque hay más del 0 que del 1. O sea, la probabilidad más alta del 0 como que tironeó, ¿tá?, el valor esperado hacia el 0. Muchas variables en las que trabajamos nosotros no tenemos el recorrido y tenemos la probabilidad. ¿Tá? Y justamente capaz que lo único que tenemos es la esperanza. ¿Ah? Nos tenemos que arreglar con eso. Nos da una medida de tendencia central. En promedio andan por ahí. ¿Ah? Pero no sabemos nada
de la distribución, no sabemos nada de la dispersión, por eso ahora dentro de un ratito vamos a ver alguna otra cosa, ¿verdad? Ejemplo, ¿tá? Dada la siguiente función de probabilidad, tiene, miren, el recorrido es 1, 3, 5, 7, 9. Se nota que al profe que lo inventó le gustaban los números pares. ¿Tá? Y es 0,5, 0,5, 0,15, 0,35, 0,40, 0 en otro caso. Y nos pide el valor esperado de X. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Qué cuenta habría que hacer? Acá ya hicieron todo el cuenterío, ¿tá? Pero me interesa. ¿Qué cuenta tendría que hacer mirando esto? ¿Qué era? Era la suma de quién? De los X por su probabilidad. O sea que sería, en idioma español, 1 por 0,05 más 3 por 0,05 más 5 por 0,15 más 7 por 0,35 más 9 por 0,40. Hacen toda esa cuenta, que es esto que está acá, y dice 100. Acá se lo hicieron en formato planillita. O sea que si lo hacen en una planilla electrónica les queda mucho más cómodo. Ponen las X en un lado, la columna al lado de la probabilidad, y lo que hacemos es multiplicar la X por su probabilidad. O sea, 1 por 0,5 más 3 por 0,05 más 5 por 0,15 más 7 por 0,35 más 9 por 0,40. ¿Tá? Tenemos todos los X por su probabilidad, sumo esta columna y obtengo el 100. Es mucho más fácil, digamos, mecánicamente, que plantearlo todo como que fuera una chorrera. ¿Ah? Pero esa es la cuenta, es el promedio de los puntos de del recorrido por su probabilidad. Y vieron que no nos dio en el medio, ¿no? Hay 5 puntos y nos dio en el cuarto. O sea, está tironeando para los valores más altos. ¿Por qué? Porque son los que tienen más probabilidad. Fíjense que entre el 7 y el 9 tenemos, ¿no?, el 75% de la probabilidad. Por eso, ¿tá?, no nos dio cerca del 5, por decir algo. ¿Ah? Nos hinchó el promedio hacia arriba. El valor esperado, ¿qué propiedades tiene? ¿Tá? O sea, en realidad, estos son más que, o sea, son propiedades matemáticas. ¿Ah? O sea, ¿para qué cuentas nos sirven y qué nos va a simplificar para los cálculos? ¿Ah? Fíjense, tenemos una variable aleatoria con valor esperado esperanza de X. Si A es una constante, o sea, un número cualquiera que pongamos, las funciones A por X y X más A también son variables aleatorias y por lo tanto se podrán calcular sus valores. ¿Tá? O sea, si a la X la multiplico por un número, o si a la X le sumo un número, y si mi X es una variable aleatoria, ¿tá?, esas nuevas también van a ser variables aleatorias, o sea, y también le voy a poder calcular la esperanza. Eso es lo que me dice. Por ejemplo, si tengo las ventas en dólares y las quiero en pesos, la voy a multiplicar por 40. Bueno, 40 por las ventas en dólares, que va a ser la variable Y, que es la venta en pesos, también va a ser una variable. Si tengo los costos variables, que es mi X, y le agrego los costos fijos, que son 10.000, bueno, la variable Y, que va a ser X más 10.000, también va a ser una variable aleatoria y también le voy a querer calcular la esperanza. ¿Tá? La ventaja de saber estas propiedades de la esperanza es que no tengo que calcular la cuantía de vuelta de esa nueva variable aleatoria y hacer todos los cálculos. O sea, que conociendo la esperanza de X, voy a poder saber la esperanza de todos esos líos que están por ahí. ¿Tá? Primera cosa, la esperanza de un número es el propio número. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si no, o sea, si es un número, no hay nada aleatorio. O sea, si es el 5, siempre sale el 5. Si hago el promedio del 5, el 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, hago el promedio, me va a dar 5. O sea que la esperanza de un número es el propio número. La esperanza de un número multiplicando una variable aleatoria, el número sale para afuera, ¿tá?, multiplicando la esperanza. O sea que si yo quisiera, ya le digo,
la X es las ventas en dólares y quiero la venta en pesos. Lo único que hago es a la venta en dólares multiplicarlo por 40 y quiero saber el valor esperado de las ventas en pesos, agarro el valor esperado de las ventas en dólares y los multiplico por 40. Y chao. ¿Ah? La tercera, si quieren, integra en una sola las dos anteriores, ¿no? Porque la esperanza de X más un numerito. Bueno, y la esperanza de X más la esperanza del numerito. Y la esperanza del numerito, ya habíamos visto por la primera que era el propio numerito. ¿Ah? Y la cuarta integra la otra, la segunda propiedad, dice A por X más B, o sea, una combinación lineal. ¿No es verdad? Y bueno, mira, la A que multiplica la X la saco para afuera de la esperanza. Y la esperanza de B es el propio B, ¿tá? Es otro número cualquiera. Ya quedó pronto. Esta no la tienen por qué saber, pero la esperanza de la suma de variables aleatorias, ¿tá? Es igual a la suma de las esperanzas. ¿Tá? O sea que si tenés las X es las ventas de la sucursal de Montevideo y la Y es las ventas de la sucursal de Maldonado, si querés la variable de las dos, bueno, sumás los dos promedios, ¿tá? Las ventas totales de las ambas sucursales. ¿Tá? Y la última es genérica, es para, si tengo muchas variables aleatorias, o sea, acá variables aleatorias, ¿tá? La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Tá? Y la aprenden así como versito. La esperanza de un número es el número. ¿Tá? Si tengo un número multiplicando una variable aleatoria, sale para afuera. ¿Tá? Y la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Tá? Esto nos permite hacer cuentas fáciles. ¿Tá? Es eso. Todo porque es un operador lineal, ¿no? Porque lo que hace es un promedio, entonces se porta bien. No tenemos lío. Si ven acá queda muy chiquito y no sé qué, porque vieron que dice acá varianza chiquitito. Digo, ¿por qué vendrá esto de la varianza? Bueno, vamos a mirar un poquito. ¿Se acuerdan que algo de esto nos pasaba en descriptiva? O sea, en descriptiva podíamos tener que el X barra, tal, ¿no es verdad? El promedio muestral fuera parecido en dos poblaciones y sin embargo ser diferente por tener dispersiones muy separadas. ¿Tá? El valor esperado es una medida de resumen. Presenta la media ponderada de todos los valores posibles de una variable aleatoria. Sin embargo, no proporciona información alguna acerca de la variación o dispersión de dichos valores. Acá a la izquierda, ¿tá? Tenemos la variable, la que hicimos hoy las cuetitas, la del recorrido 1, 3, 5, 7 y 9, ¿tá? Que calculamos la esperanza y daba 7. ¿Tá? Es esta. Acá tenemos otra variable aleatoria que toma solamente los valores 6 y 8, con probabilidad un medio. Por lo tanto, la esperanza va a dar el número 7. ¿Tá? Si hacemos el promedio entre, ¿no? 6 por un medio más 8 por un medio, ¿tá? Da 7. Bien. O sea que si solo supiéramos de estas dos variables el valor esperado, capaz que pensamos que se distribuyen parecido. Por lo menos, no le voy a decir igual, pero al tener la misma esperanza, bueno, yo me imagino que son parecidos. Y resulta que nada que ver. Si tuviéramos el gráfico, nos damos cuenta que la distribución de la variable aleatoria X es bien distinta de la variable aleatoria Y. ¿Ah? Parece a simple vista que la variación de la X es bastante más grande que la de Y, está más disperso. ¿Verdad? Entonces estaría bueno tener una medida que nos midiera eso, la dispersión. A ver cuán separados están los valores de recorrido. Y ahora sí aparece un título medio grande que dice varianza y nos aparece la definición. Miren qué es esto. Y acá ya empieza a decirme, ya que me metiste letras raras y todas estas cosas extrañas. X es una variable aleatoria con valor esperado. ¿Vieron? Se puso, hasta la computadora se puso rebelde, no quiere trabajar con la varianza.
Ahí está. Si X es una variable aleatoria con valor esperado mu, la varianza de X, denotada por P de X, en el caso de variables aleatorias discretas, se define como, miren, lo que es. La varianza de X es la esperanza, o sea, el promedio de ¿quién? Los desvíos respecto a la media elevado al cuadrado. O sea, voy a calcular todos los desvíos, o sea, el valor de la X menos su esperanza, ¿tá? Al cuadrado. Y a eso le voy a hacer la esperanza. Pero la esperanza, ¿qué era? Y era la suma de lo que le quiero calcular la esperanza por la probabilidad. Entonces, la suma de X menos su esperanza al cuadrado por la probabilidad. O sea, es como la esperanza de la X, pero en vez de ser de la X, es X menos mu al cuadrado. Otra vez, ¿por qué al cuadrado? Para que queden todos positivos y no se compensen valores muy por debajo o muy por arriba de la esperanza de la X. ¿Ah? Ahora hacemos las cuentas para ver esto, no se asusten, que es más raro que otra cosa. Mire, la varianza es el valor esperado de las desviaciones al cuadrado de cada valor del recorrido de X respecto a su propia media. También, además de varianza de X con la B de X, se lo conoce como sigma al cuadrado. ¿Ah? También la letra griega sigma es una de las S que tiene el griego. ¿Y por qué al cuadrado? Porque ahora después vamos a ver el desvío estándar y el desvío estándar va a ser sigma, que era la raíz cuadrada de la varianza, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, no se herniaron mucho, al desvío estándar le pusieron sigma, entonces al cuadrado del desvío estándar, que es la varianza, es el sigma. Llámelo Pepito, mientras que lo hagan bien y los pongan bien el día del parcial, ¿ah? No se complique. Por suerte no tenemos que hacer todas estas cuentas, porque miren, ¿esto qué sería? Agarrar cada punto, restarle la esperanza, eso elevarlo al cuadrado y después multiplicarlo por la probabilidad. Y agarrar el otro punto, restarle la esperanza, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la probabilidad. Y así con cada uno de ellos. Desarrollando el cuadrado y aplicando las propiedades que vimos, ¿tá? Va a ser un poquito más sencillo. Vamos a mirarlo acá despacito y de paso repasamos propiedades de la esperanza. Decía, y esto es la definición, la varianza de X es el valor esperado de X menos mu al cuadrado. Valor esperado, y lo único que hicimos acá fue desarrollar el cuadrado del binomio. Pusimos el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. La formulita del cuadrado del binomio. A esto que está acá adentro, le empezamos a meter el operador esperanza. ¿Ah? Entonces, esperanza de X2, y queda como esperanza de X2. ¿Ah? Pero acá, mira, nos queda menos, vamos a escribirlo, no sé, nos arme. Me quedaría menos la esperanza de 2 por X por mu, ¿no? Que cada día escribo peor, ¿está? El 2 y el mu son números. O sea, el 2 porque es el número 2 y el mu porque es la esperanza de la X. No sé cuánto vale, pero es un numerito. O sea que el menos 2 mu va para afuera y me queda la esperanza de X. Solamente la X me quedó. Pero la esperanza de X habíamos visto que era mu. Era otra forma de llamarla. Entonces quedó menos 2 por mu. Por mu es menos 2 mu cuadrado. De ahí sale. ¿Ah? Y el otro que sigue, cuando meto el operador esperanza acá adentro, me queda esperanza de mu cuadrado. Y mu cuadrado es un número. En el ejemplo este quedaba 7, 49. A ver, la esperanza de 49 es el propio 49. ¿Ah?
¿Qué pasa? Acá tengo menos 2 por mu cuadrado y acá tengo más 1 por mu cuadrado. O sea, uno de los negativos se me va con este positivo. Me quedó la esperanza de x2 menos la esperanza de x al cuadrado. Ya les digo, si a ustedes no les gusta la letra griega, pongan esperanza de x. ¿Ah? Al cuadrado. ¿Ah? Entonces, la varianza la voy a poder calcular más fácil haciendo la esperanza de x2 menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x2, por definición de esperanza, es la sumatoria x2, que es la esperanza de x2, por la cuantía de la x. ¿tá? Y le resto la esperanza al cuadrado. O sea, esta formulita es más fácil que hacer todo el desarrollo. Esto es más largo que hacer esto, si tienen que hacer las cuentas. ¿tá? Si les toca algún ejercicio que tienen que hacer cuentas, es más fácil. ¿Se entendió? Si no, voy de vuelta. Si no, ténganme fe nomás. Acá tenemos el ejemplo de las dos variables, la x y la y. ¿tá? La x, la esperanza esta ya la habíamos calculado, ¿no, verdad? La y, acá está hecha, que también daba lo mismo. Y acá calculamos la varianza usando esta formulita que es más. ¿Qué hicimos? Hicimos una columna auxiliar donde hicimos el x al cuadrado por la probabilidad. O sea que es 1 al cuadrado por 0,5, 3 al cuadrado, o sea, 9 por 0,05, es el 0,45 este. 5 al cuadrado, o sea, 25 por 0,15, es este 3,75. 7 por 7, 49 por 0,35, da 17,15. Y 9 por 9, 81, ¿da? Por 0,4 da 32. Sumo todo eso y eso es la esperanza de x2. Y lo pongo acá arriba. Y a eso le resto, ¿quién? La esperanza de x, que ya la había calculado, al cuadrado. Y eso da 4,8. Y no puede dar nunca negativo. O sea que si algo le da negativo, sepan que le erraron. ¿tá? Las varianzas son todas positivas, porque es un promedio ponderado de lo debido respecto a la media al cuadrado. O sea, estoy haciendo un promedio de cosas positivas. Por lo tanto, va a dar positivo. ¿Ah? Esta todavía es más cortita, ¿no es verdad? Pero hago la 6 al cuadrado por 0,5 más 8 al cuadrado por 0,5 da 18,32, da 50. 50 menos 7 al cuadrado da 1. Y acá sí se nota bien que, si bien tenía la esperanza igual, los datos de la variable aleatoria x son mucho más dispersos que los datos de la variable aleatoria y. ¿Está bien? La varianza es positiva solamente si es la varianza de un número en lo que vale 0. O sea, si es una variable aleatoria, la x es siempre positiva, estrictamente positiva. Pero si fuera una variable que a veces se llama variables aleatorias degeneradas porque no tienen probabilidad, o sea, toma un solo número, ¿tá? Por ejemplo, si tiro el dado y hago la suma de la cara inferior más la superior, ¿ah? Bueno, la suma esa siempre da 7. O sea, si sale el 6 arriba, está el 1 abajo. Si sale el 5 arriba, está el 2 abajo. ¿tá? Si sale el 3 arriba, está el 4 abajo. Y así sucesivamente. O sea que siempre vale 7. Entonces, la varianza es 0. Porque no varía. ¿tá? No varía. O sea, está bien que valga 0. Uno de los problemas que tiene la varianza es que se mide las unidades de la variable aleatoria x elevada al cuadrado. Entonces, interpretarlo no es muy fácil, porque son hijos al cuadrado, dólares al cuadrado, ¿tá? Empleados al cuadrado. ¿tá? Por eso vamos a ver ahora después el desvío estándar. Pero digo, no. Es lo que tiene o sea, lo que sirve de la varianza como medida puntual y este es más grande que este otro. Está bárbaro.
Pero después para operar y para hacer cálculos vamos a usar más el desvío estándar, que es hacerle la raíz cuadrada, que ahí ya vuelve a estar en la misma unidad de medida que la variable original. Miren qué pasa con la varianza. ¿Ah? La varianza de AX más B. ¿Está? ¿Se acuerdan cómo era la esperanza de A por X más B? No está saliendo. Ahora sí apareció el requisito. Esperanza de A por X más B era igual a A por la esperanza de X más B. O sea que la esperanza de un número era el propio número, o sea, el B salía solito, ya está, y el número que multiplicaba la variable aleatoria salía para afuera como estaba. ¿Ah? En cambio, la varianza de A por X más B, ¿tá? Resulta que el A sale para afuera, pero elevado al cuadrado. ¿Tá? Y el B se va. ¿Por qué? Porque, por lo que acá arriba dice, si dijimos que la varianza de un número era 0, entonces la varianza de B va a ser 0. ¿Ah? O sea que en la varianza de los números son ceros y los números que multiplica la variable aleatoria salen para afuera elevado al cuadrado. Así de poco académico se los estoy diciendo para que no se equivoquen el día. En la esperanza de un número es el propio número y los números que multiplica la variable aleatoria salen para afuera así como están, sin elevarlos a ningún lado. ¿Ah? La otra cosa que ahí lo pone como un observemos y demás, es que la varianza de la suma no es la suma de las varianzas. ¿Ah? Acá se lo puso con X más X, ¿no? Varianza de X más X sería la varianza 2 por X, que sería 4 veces la varianza de X. ¿Ah? Por lo tanto, que yo sepa, 4 varianzas de X no es lo mismo que varianza de X más varianza. O sea que esa propiedad que nos encanta de la esperanza, que la esperanza de la suma de las varianzas, no funciona para las varianzas. Funciona así para las esperanzas. El tema es que, en general, la esperanza, la varianza de la suma no es la suma de las varianzas, salvo que las variables sean independientes. O sea, si las variables aleatorias son independientes, ¿ah? Que se acuerdan que era cuando la probabilidad de una no cambiaba por el hecho de que se verificara o no la otra, ¿tá? Si son independientes, la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas. Pero solamente en ese caso. ¿Ah? Solamente en ese caso. En general, la varianza de la suma no es la suma de las varianzas. En cambio, la esperanza de la suma sí es la suma de las esperanzas para cualquier variable, o sea, sean independientes o no sean independientes. Chao, no hay problema. O sea, es una regla general. En cambio, las varianzas solamente se cumple de que la varianza de la suma de las varianzas, si las variables son independientes. ¿Ah? ¿Qué nos queda lo último para ver de estas cositas que vamos a ver hoy? El concepto de desviación típica, ¿tá? Que la ventaja que tiene, o sea, tiene las mismas ventajas que tiene, o sea, como medida de dispersión, cuanto más grande la desviación, más dispersos son los datos, mantiene la relación con la varianza original, o sea, no puede pasar que me dé que la varianza de X es más grande que la varianza de Y, y cuando haga el desvío nos dé distinto a la decisión, o sea, nos va a dar otros números, pero el desvío estándar de la X va a ser más grande que el desvío estándar de la Y, pero que se mide las mismas unidades que la variable aleatoria. Y para algo que vamos a aprender a usar dentro de 4 clases, por ejemplo,
que es estandarizar y buscar en una tabla valores, preciso el desvío estándar. ¿Ah? Ya lo pueden ver como raíz cuadrada de la varianza, como SD de Standard Deviation, ¿tá? Que vamos a hacer, somos colonia del inglés en estas cosas, ¿tá? O sigma, ¿tá? Ahí somos colonia de los griegos, ¿vieron? Para, llamen como lo llamen, ¿tá? Es hacerle la raíz cuadrada, ¿tá? Y bueno, y ahí calculamos el desvío estándar de las dos que habíamos hecho, ¿no es verdad? La X que daba 4,8 y la Y que daba 1. ¿Está? Vieron que la desviación estándar de la Y sigue siendo el mismo 1, porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Y la desviación estándar, o desvío estándar, como quieran llamarlo, o desviación típica, ¿tá? Como más les guste, el, es la raíz de 4,8 que da 2,19. O sea, obviamente que no dan los mismos números, pero sí mantiene que la X es más dispersa que la Y. ¿Ah? Mantiene eso. El desvío, la propiedad que tiene es que por supuesto que cuando tienen un número, el número se va, porque si se va la varianza, la sale la raíz también. Y el numerito que sale, sale para afuera. Y como es la raíz cuadrada, ¿se acuerdan que era más o menos algo, ¿no? De algún número. O sea, a ver, la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. O sea, 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4. El valor absoluto, ¿ah? Del biostat. ¿Ah? En general esta no la usamos mucho porque lo que hacemos es calculamos la de la varianza con esto que aprendimos acá y acá, y a esto le hacemos la raíz cuadrada y ya no nos complicamos. ¿Está bien? Bueno. Y eso es lo que se viene la semana que viene, ¿tá? Que son los distintos modelos. Vamos a ver Bernoulli, binomial y hipergeometría. Son los de discretas que vemos. Y acá es uno de los temas donde los separamos un poco más de los economistas que ellos ven otros modelos. No sé, ¿no? En estadística 1 aprenden algunos modelos más porque, entre otras cosas, tienen 2 materias semestrales y no una. ¿Está bien? Bueno, dejo de compartir y tengo que... Hola. Sí, ¿cómo andás? Tengo que buscar tu tablet, ¿no? Que no la Ah, encontré sí, hoy. Ignacio tal. Ignacio Tablet, que no la encontré hoy. Se me perdió antes de empezar. Él como se cambia de nombre, ¿vieron? Y es Ignacio Tablet. No me aparece, che, ¿dónde? No va a poder más que yo. Tengo 2 Ignacio solo, pero Ignacio Tablet no me aparece. Ah, Ignacio Tablet. sí, busca en Ah, sí, apareció participantes acá el arriba, nombre. no está ordenada. No está ordenada alfabéticamente. Ya Ah, ok, está, perfecto. ya está. Mirá, mirá, te puso al lado de vos. Prolijo, prolijo. Yo buscaba en todos los Ignacios, ¿viste? Pero Claro. ¿Para qué entrar? Acá. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es trabajar con los ejercicios relacionados a esperanza y varianza de las variables aleatorias. Entonces, para eso vamos a comenzar con el ejercicio 7, que lo que hace es, nos presenta dos variables aleatorias, x y y nos brinda información con respecto a ellas. Dice que la esperanza de x es 2 y que la esperanza de y es -3. Entonces, a partir de estos dos datos, es que nosotros vamos a tener que calcular esto y esto que está acá. Entonces, para hacer este ejercicio es bueno recordar las propiedades que vimos hoy. Que si nos piden, por ejemplo, la esperanza de ax más b, donde a y b son escalares y x es una variable aleatoria, entonces esto es igual a por la esperanza de x más b. Y luego que si tenemos dos variables aleatorias, x y y, la esperanza de la suma va a ser igual a la suma de las esperanzas. Entonces, a partir de eso es que podemos hacer los tres ejercicios que se nos presentan ahí.
Entonces, la esperanza de 2x más y, podemos aplicar, por ejemplo, esta primera propiedad o segunda, y nos va a quedar la suma de las esperanzas. O sea, la esperanza de 2x más la esperanza de y. Y posteriormente, en este término que tenemos acá, lo que vamos a hacer es aplicar la primera propiedad. O sea que si tengo, por ejemplo, la esperanza de ax, esto va a ser igual a por la esperanza de x. Entonces acá nos va a quedar 2 por la esperanza de x más la esperanza de y. Y estos son todos datos que teníamos en la letra. Entonces nos termina quedando 2 por la esperanza de x, que es 2, más la esperanza de y, que es -3. Lo que nos da como resultado 1. De la misma manera vamos a razonar con el caso B. Nos dice cuál es la esperanza de -x más y. Entonces, de nuevo, aplicando la segunda propiedad, nos quedaría la esperanza de -x más la esperanza de y. Y luego, aplicando la primera, vemos que el a en este caso sería el -1. O sea, si queremos utilizar, si queremos hacer o sea, comparar este valor con el ax más b. Entonces esto nos va a quedar -1 por la esperanza de x más la esperanza de y. La esperanza de x era 2, entonces esto nos queda -2 más la esperanza de y, que era -3. Y nos da un total de -5. Luego, para el caso 3, nos pide que calculemos la esperanza de 4 menos x menos 3y. Y acá lo mismo, el primer término va a ser la esperanza de 4 más la esperanza de -x más la esperanza de -3y. Entonces, la esperanza de 4 es 4 porque es un número. La esperanza de -x lo podríamos escribir como -1 por la esperanza de x. Y la esperanza de -3y, podríamos también tomar este -3 y que salga para afuera en cierto modo y que nos quede -3 por la esperanza de y. Entonces, estos ya son datos de letra, o sea, nos queda 4 menos 1 por la esperanza de x, que era 2, o sea, -2, menos 3 por la esperanza de y, que la esperanza de y era -3, entonces nos queda -3 por -3 más 9. Y esto nos da 11. Entonces, simplemente en este ejercicio, lo que hicimos fue aplicar las propiedades de la linealidad de la esperanza. Profe, ¿puede repetir la última parte, por fin? Sí, obvio. Nosotros acá tenemos la esperanza de 4 menos x menos 3y. Lo primero que hacemos es aplicar esta segunda propiedad. O sea que si tenemos la esperanza de la suma de variables aleatorias, eso va a ser igual a la suma de las esperanzas de esas variables aleatorias. En este caso que tenemos 4 menos x menos 3y, podríamos considerar al 4, al menos x y al menos 3y como variables aleatorias. O sea, el 4 claramente es un número, pero no sirve para analizarlo acá. O sea, es una variable aleatoria, como dijo Irene, degenerada. O sea, la probabilidad está toda cargada acá. Entonces esto nos va a quedar la suma de las esperanzas de estos términos. La esperanza de 4, como es un número, es el mismo número. Acá la esperanza de menos x lo podemos escribir como menos la esperanza de x. Y acá lo que estaríamos haciendo es aplicar esta partecita de acá. O sea, menos x es igual al -1 por x. Entonces el a sería el -1. Acá el -3, la esperanza de -3y hacemos lo mismo.
es equivalente al -3 por la esperanza de Y. Y luego lo que hacemos es simplemente reemplazar por los valores de letra. La esperanza de x es 2, entonces nos queda -1 por 2, -2. Y la esperanza de y es -3. -3 por -3, 9. Entonces acá hacemos 4 más 9 menos 2, 11. No, profe, gracias, excelente. ¿Ya? Bien. Entonces, acá, Vieron que lo único que tener ojo con los signos. O sea, las cuentas son lineales, como uno. Sí, A ver, la esperanza funciona bien como cualquier operador que ustedes han trabajado, o sea, no tienen cosas raras. Es simpática, hace lo que uno por intuición pensaría que tenía que hacer. Lo único que hay que tener ojo, vieron que ahí, como esperanza puede ser un número positivo o negativo, vieron que era -3. O sea, que era +9. Pero eso, otra vez, volvemos a segundo liceo con los signos de más y los menos al multiplicar. Tengan ojo. Chau. Especialmente si tienen valores negativos, ¿no? Pero no tiene nada extraño. Y muchas veces le ponen algún ejercicio que le dan una cuantía y le piden un montón de probabilidades y después le piden la esperanza o la varianza de alguna combinación lineal. ¿Está? De que no 3x más 2, 2x más 5, -4, no sé qué, alguna cosa así, y no esa cosa que se equivocó por errarle un signo. Ni más ni menos. ¿Está bien? Seguimos nomás. bien, profe. ahora, ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio 10. En el ejercicio 10 tenemos x, una variable aleatoria, y se conoce que el recorrido de x es 2, 4, 6 y 8. O sea que estos valores tienen probabilidad no nula. También lo que se conoce es que la función de distribución evaluada en 2, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, es 0,20. También se conoce que la probabilidad de que x sea menor a 5 es 0,50 y que la función de distribución evaluada en los valores cercanos a 8, pero más pequeños a 8, son 0,6. Entonces, a partir de estos datos, nos pide que calculemos la función de cuantía, la función de distribución, calcular unos cuartiles y probabilidades y esperanzas y la varianza. Entonces, comenzando con la primera parte, vamos a ir desglosando las probabilidades. O sea, la función de cuantía, recordemos que era fx de x, que era igual a la probabilidad de que x sea igual al valor x. O sea, en realidad la función de cuantía lo que nos da es la probabilidad de que la variable aleatoria tome cierto valor. Entonces, como nosotros ya conocemos que el recorrido de esta variable aleatoria x es 2, 4, 6 y 8, sabemos que los únicos valores de x que tienen probabilidad mayor a 0 son estos, 2, 4, 6 y 8. Entonces el problema se va a reducir a encontrar fx evaluado en 2, f de x evaluado en 4, f de x evaluado en 6 y f de x evaluado en 8. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar estos datos de acá. El primer dato, fx de 2, o sea, la función de distribución evaluada en 2, habíamos visto que era equivalente a la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Pero nosotros vemos que el recorrido de esta variable es el 2, 4, 6 y 8. O sea que dentro de los valores de x menor o igual que 2, el único valor en donde la probabilidad es no nula es el 2. O sea que esta probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 2. ¿Por qué? Porque, de nuevo, o sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a 1,8, 1, 0, -3, lo que sea, o sea, menor que 2, es 0. Probabilidad de que x sea menor estricto que 2 es igual a 0. Y acá nos dice que esta probabilidad, f de x de 2, por dato de letra es 0,20. Entonces, siguiendo la cadena de igualdades, eso es igual a 0,20. Entonces, eh, recordemos que la función de cuantía lo que hace es darnos la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a cierto número.
Entonces acá ya encontramos la función de cuantía evaluada en 2, que es esto que está acá. Entonces ya tenemos este primer pedacito. Luego lo que nos dice es que la probabilidad de que x sea menor a 5 es 0,50. La probabilidad de que x sea menor que 5, o sea, como nosotros sabemos que la variable aleatoria para los valores menores a 5 solo tiene probabilidad no nula en 2 y en 4, o sea, esto por el recorrido. Recuerden que solo toma los valores de 2, 4, 6 y 8. Entonces, esta probabilidad puede descomponerse como la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 4. El 0,20 de arriba. Ok. Alguien pregunta. Entonces, eh, esto tenemos acá que es 0,5. Entonces es igual a 0,5. La probabilidad de x igual 2 lo vimos en la parte anterior, o sea, vemos que es 0,20. Entonces tenemos que 0,20 más la probabilidad de x igual a 4 es igual a 0,5. Esto por parte A. Y acá simplemente lo que vamos a hacer es despejar. Nos queda que la probabilidad de x igual 4 es 0,5 menos 0,2. Entonces, la probabilidad de x igual 4, que es igual a la función de cuantía evaluada en 4, es igual a 0,3. Y ahí es que encontramos otro de los valores. Ahora vamos a tener que seguir razonando, pero con el siguiente dato, o sea, que la función de distribución acumulada hasta los valores cercanos a 8, pero que no son 8, o sea, más pequeños, es igual a 0,60. Y acá la lógica es prácticamente la misma, o sea, este f de x en 8 menos va a ser igual a la suma de las probabilidades de aquellos valores del recorrido de x que sean menores estricto que 8. ¿Y cuáles son esos valores del recorrido? El 2, el 4 y el 6. Entonces, la probabilidad de x igual 2 es la parte A. Vimos que era 0,2. La probabilidad de x igual 4 es lo que acabamos de hacer acá arriba, 0,3. Y nos queda la probabilidad de x igual 6. Entonces, viendo que esto es igual a 0,6 por dato de letra, tenemos que 0,2 más 0,3 más la probabilidad de x igual 6 es igual a 0,6. Entonces, tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 6, que es igual a la función de cuantía evaluada en 6, va a ser igual a 0,6 menos 0,2, que va a pasar restando, menos 0,3, que nos da como resultado 0,1. Entonces, a partir de esto es que llegamos a que la función de cuantía evaluada en 6 es 0,1. Y ahora nos quedaría el último valor, el 8. Entonces, para esto, nosotros sabemos que si sumamos la probabilidad de todos los elementos del recorrido de x, eso nos tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque es el equivalente a la probabilidad del espacio muestral. O sea, si yo hago probabilidad de x igual 2, más la probabilidad de x igual 4, más la probabilidad de x igual 6, más la probabilidad de x igual 8, que esto es lo que yo no conozco, esto sí o sí me tiene que dar 1, porque sumé la probabilidad de todos los x del recorrido.
Entonces, todos estos primeros tres elementos son los que encontramos previamente. Probabilidad de x igual 2 nos había dado 0,2. La probabilidad de x igual 4 nos había dado 0,3. Y la probabilidad de x igual 6 nos dio 0,1. Que todo esto vimos que es igual a 1. Entonces, si despejamos, nos va a quedar que la probabilidad de x igual 8, que es la función de cuantía en 8, o sea, esto es lo mismo en la definición, va a ser igual a 1 menos 0,2 menos el 0,3 menos el 0,1, que esto nos da 0,4. Entonces, a partir de esto, ya construimos la función de cuantía. O sea, a modo de resumen, vemos que el fx de x va a ser igual a 0,2 si x es igual a 2, 0,3 si x es igual a 4, 0,1 si x es igual a 6, 0,4 si x es igual a 8 y 0 en otro caso, porque el resto de los números no tienen probabilidad, o sea, no son parte del recorrido tampoco. Y acá nos quedó la función de cuantía. Entonces simplemente lo que hicimos fue ver qué significaba cada uno de estos datos, entender que al ser una variable discreta, la probabilidad de que el x sea menor a cierto valor puede escribirse como suma de probabilidades, que sería la suma de probabilidades de aquellos elementos del recorrido de x que son menores al número en donde se está evaluando esa probabilidad, y despejar. Entonces, ahora Bueno, la parte B. estas maldades aparecen bastante, ¿tá? O sea, que les den algunos valores o de la cuantía o de la distribución o que le den la esperanza, o sea, le den pistas para que ustedes tengan que armar la cuantía o la distribución y después calcular probabilidades, ¿tá? Pero que, o sea, no siempre aparece algo, bueno, mira, aparezco y te doy la cuantía, o sea, arranca así el ejercicio con lo que tenemos recuadrado ahora y ahora te pido que me calcules las cosas. No, muchas veces le dan algunas pistas, ¿tá? O valores de probabilidades o relaciones que la probabilidad de x igual, no sé, y x igual 8 es el doble que la de x igual 2, entonces, bueno, si una era 0,2, la otra era 0,4, o algún tipo de cosas, de ecuaciones para ir llegando a eso. Eso se ve bastante en los parciales. ¿Ah? No es que lo hacemos porque se nos antoja acá para demostrarlo, sino que se usa mucho. Ahí está. Luego la parte B lo que nos pide es que hallemos la función de distribución, el f grande de xx, que recordamos que es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual al número en donde estamos evaluando la función. Entonces, esto lo podemos hacer fácil a partir de la función de cuantía que tenemos acá arriba. Una de las cosas que vimos es que para todos aquellos valores en donde x sea menor que 2, la función de distribución va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento menor a 2 tal que su probabilidad sea no nula. O sea, 0 si x es menor que 2. Vieron que no puedo acumular nada. Mismo si hacemos el gráfico, acá vamos a tener el 2, acá va a estar el 0,2, acá el 4 en 0,3, el 6 en 0,1 y después el 8 en 0,4. Entonces, acá hasta el 2 no acumuló nada de probabilidad. Después vemos que en 2 hace un salto y la probabilidad se mantiene en 0,2 hasta los valores cercanos a 4. O sea, 0,2 si el 2, x, perdón, es mayor o igual a 2 y a su vez es más pequeño que 4.
Es como que llegó hasta acá, absorbió la probabilidad esta que estoy señalando y se frenó. Luego, cuando llegamos al 4 hay otro salto. Y el salto es de 0,3. Entonces ahí nos va a dar 0,5. Si x es mayor o igual que 4 y es menor que 6. Incluso esto creo que era uno de los datos de letra. No, nos lo daba de forma distinta, pero está. Después, en 6 pega un salto de 0,1. Entonces la función de distribución pasa a valer 0,6 para todos aquellos valores en donde x sea mayor o igual que 6, pero menor estricto que 8. Porque cuando llega al valor de 8 pega su último salto y alcanza el valor de 1. O sea, acumuló toda la probabilidad si x es mayor o igual que 8. Luego la parte C nos pide que hallemos el cuartil primero, Q1, la mediana y el tercer cuartil. Entonces, esto es fácil hacerlo a partir de la función de distribución. O sea, recordamos que el primer cuartil era el número más pequeño tal que la función de distribución evaluada en ese número acumulaba el 25% o más de la probabilidad. O sea, Q1 sería algo así como el mínimo valor. Bueno, también, se entiende. O sea, es el mínimo valor tal que si yo hago f del Q1, me queda mayor o igual a 0,25. Entonces, cuando nosotros vamos a la función de distribución, vemos que los valores de 2 a 4 simplemente acumulan hasta 0,2. Así que acá todavía no está el primer cuartil. Pero cuando llega a 4, la función de distribución salta a 0,5. Entonces 4 vemos que es el valor más pequeño que logra que la función de distribución acumule 0,25 o más, que en este caso acumula 0,5 de una. Entonces Q1 es igual a 4. O sea, 4 es el valor más pequeño, tal que la función de distribución acumulada en ese valor alcanza o supera 0,25. La misma lógica es la de la mediana, solo que en este caso tenemos que hallar el valor más pequeño del recorrido de x, tal que la función de distribución evaluada en ese punto alcanza o supera 0,5. O sea que acumuló la mitad de la distribución de probabilidad. En este caso vemos que también es el 4, porque es el más pequeño en este intervalo, y si evaluamos la función de distribución en ese número, nos da 0,5. O sea que alcanzó la mitad de la distribución. Y luego el tercer cuartil es aquel valor más pequeño tal que la función de distribución evaluada en ese valor alcanza o supera el 75% de la distribución de probabilidad. En este caso vemos que los valores del 4 al 6 no lo logran, porque todos, o sea, la función de distribución evaluada en alguno de esos valores es 0,5. Y después el 6 salta la función de distribución hasta el valor de 0,6. Así que acá todavía no alcanzó la probabilidad de 0,75 y vemos que recién lo logra acá, en el último valor de recorrido, que es el que acumula toda la probabilidad. Y a su vez es el primero que supera el 0,75. Entonces Q3 es igual a 8. Ya esto es las definiciones que habíamos dado antes en la parte descriptiva, también aplican acá. Es prácticamente lo mismo. Una consulta, Sí, obvio. porque no me queda bien claro
¿cómo te das cuenta del tema de los cuartiles? Porque, o sea, ponen en el Q1 que tenés que fijar que pase el 25, perdón, que llega al 25%, el más chico, ¿no? El que supera el Ahí 25, va. más chico. O sea, Sí, quiero. el 25% ese, ¿dónde te lo fijas ahí en lo que vos armaste ahí de fx de x? Esta parte es el valor de la función de distribución. Y esto que está acá lo que te dice es el valor de esa función. O sea, si yo evalúo la función de distribución en cualquier valor menor a 2 me va a dar 0. Si yo evalúo la función de distribución en cualquier valor comprendido entre 2 y 4 me va a dar 0,2. O sea, si yo hago, por ejemplo, f de 3,2 me va a dar 0,2. Si yo hago f de 3 también me va a seguir dando 0,2. Si hago f de 3,9999 también me va a seguir dando 0,2. O sea, acá lo que es como una función escalonada. El valor funcional se repite en intervalos. Ahí O va. sea, el gráfico de esto es lo que vimos la otra vez, que era algo así. Tenemos el eje Y, X, y después, si es menor que 2 cero. O sea que acá todo cero. Y acá tenía la flechita. Después, en 2 pega un salto a 0,2. O sea, acá tenés el 0,2. Y esto sigue así hasta el 4. Acá está el 4. Después en el 4 pega otro salto al 0,5 que se extiende hasta el 6. Y después tenés el 8 en donde alcanza el valor de 1. Pero entre 6 y 8 es 0,6, perdón. Acá pega un salto. Y después imagínate que acá está el 1. Acá sigue la flecha. Entonces, esta es la función de distribución. O sea, te va diciendo cuál es la probabilidad acumulada hasta ciertos puntos. Que la probabilidad acumulada no es más que agarrar esta función de cuantía e ir viendo cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2,5. Entonces eso es equivalente a hacer un corte acá e ir sumando las probabilidades de los números que tienen probabilidad no nula de acá para acá. Es como que hay una relación, o sea, va acá. Entonces, cuando hablamos de los cuartiles, el primer cuartil, por ejemplo, queremos ver cuál número, o sea, acá, en el eje X, cuál número es el más pequeño, o sea, el más chico, tal que cuando yo evalúe ese número en la función de distribución, la fx de q1, esto va a ser mayor o igual que 0,25. Entonces yo voy acá y, por ejemplo, el 3, cuando yo evalúo, ¿cuánto acumulé de probabilidad ahí? 0,2. Entonces no cumple esta condición de que f de x evaluada en 3 me sea mayor o igual que 0,25. Claro, Cuando lo claro. evalúo en 4, por ejemplo, acá veo que pega un Ahí salto sí. hasta el 0,5. O sea, el 4, fx de 4, sí cumple que es mayor o igual que 0,25, ¿no? Sí, Pero si yo evalúo acá el 5, también lo cumple. O sea, si yo hago fx de 5, también es mayor o igual que 0,25. pero el 4 es menor. Pero entre el 4 y el 5, el 4 es el más chiquito. Ahí va. Ahí va, ahí creo que lo reentendí, sí. Entonces, vemos que este es el primer cuartil, porque cumple la condición de que la función de distribución acumulada hasta ese punto sea mayor o igual que 0,25, y además si yo me hago una lista de todos los valores que cumplen esta condición, o sea que fx en el valor es mayor que 0,25, el 4 es el más chico de todos esos. Entonces, ese es el primer cuartil. Ahí va. Impeca. Gracias. ¿Ya? El tema con la discreta es que como pega saltos, te puede pasar de que no, que en realidad te dé un disparate, o sea que mira, este te acumula el 50, ¿no? Sí, ¿tá?
que no nos va a pasar con las continuas, vamos a adelantarnos un poquito, que vamos a encontrar justo un valor que acumule el porcentaje justito. ¿Ah? Pero Sí, a mí, por lo menos a mí personalmente, me queda mucho más claro con la gráfica. Cuando hiciste la sí, gráfica, sí, sí. me di Yo, cuenta enseguida. Pero cuando lo veo como con los números ahí en la FXX, me cuesta un poco más verlo. Igual ahora lo vi. pero digo, a mí me resulta mucho más también. O sea, porque aparte voy y miro el 0,25 por acá entre medio y sigo la raya, veo a dónde me choco y veo que es en el 4. O sea, y está bueno y la tiene que hacer, a ver, y no se me va a ofender Ignacio, pero así de desprolija como la hizo él. O sea, lo hacen en una hojita que ustedes no la van a entregar. O sea, yo a veces por eso insisto en hacer los gráficos o, a ver, los diagramas de Venn para hacer los conjuntos, aunque sea desprolijos y hecho a mano por nosotros, para mostrarle cómo lo haríamos, más allá de que podía usar una PPT armada que tuviera, ¿no? Todo precioso, sino para mostrarle el boliche de lo que van a tener que hacer ustedes con una hoja de papel. Yo en estas cosas estoy totalmente de acuerdo contigo, que para mí es mucho más fácil mirarlo en la gráfica. Y no cuesta nada hacerle le rayar los escaloncitos y para revisarlo más que mirar el 4, el 6, el menor igual. Y sí, vale 0,5 desde el 4 hasta el 6, ¿no? Entonces, justo, pero incluye el 4 y no incluye el 6. Ahí lo mirás y ves el valor donde está y lo encontrás más fácil. Pero como cada uno trabaja como quiere, hay gente que es mucho más analítica, hay gente que es mucho más gráfica, este, nosotros tratamos de mostrarles de las dos maneras para ver cuál les queda más útil. Y ya les digo, estos líos de que justo es el menor, pero que sea mayor o igual que el 25, eso que suena, nos pasa a las discretas. En las otras, vamos a tener otros líos con las cuentas, pero con esas cosas no. Algo bueno tienen las continuas. Ahí va. Bueno, la parte de lo que nos pide es que hallemos la probabilidad de que x sea mayor que 3,5 dado que x es mayor que 2. Entonces, acá podemos aplicar la definición de probabilidad condicionada. Nos va a quedar la probabilidad de que x sea mayor que 3,5 intersección el conjunto x mayor que 2 sobre la probabilidad de que, la probabilidad de que x sea mayor que 2. Entonces, esto que tenemos acá, como habíamos visto, x mayor a 3,5 intersección x mayor que 2 es equivalente al x mayor que 3,5. ¿Por qué? O sea, si no nos damos cuenta, lo podemos ver gráficamente. Tenemos el eje de los reales, acá está el valor de 2, y este es el conjunto de los x mayor que 2, y después acá tenemos el 3,5. Y este es el conjunto de los x mayores a 3,5. Entonces, cuando hacemos la intersección de la naranja con lo verde, nos queda simplemente lo verde. Esto nos sirve para seguir haciendo las cuentitas después. Me subo esto. Ok. Después, volviendo arriba, esto nos queda igual a la probabilidad de x mayor a 3,5 sobre la probabilidad de x mayor que 2. Y si aplicamos la propiedad de la probabilidad del complemento, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 3,5 sobre 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 2. Que en este caso nosotros habíamos visto que la probabilidad de que x sea menor o igual a 3,5 va a ser simplemente igual a la probabilidad de x igual a 2. ¿Por qué? Porque de los valores menores o iguales a 3,5, el único que es parte del recorrido de la variable aleatoria es el 2. O sea, es el único que acumula probabilidad. Y abajo nos pasa lo mismo, nos queda 1 menos la probabilidad de que x menor o igual que 2.
sea, el único valor menor o igual que 2 que acumula probabilidad es el 2. Entonces es igual a la probabilidad de x igual a 2. Y esto nos queda igual a 1, que era evidente en realidad. Porque si ven, nos pide la probabilidad de que hallemos x mayor a 3,5, dado que nosotros ya sabemos que el x es mayor que 2. O sea, si x es mayor que 2, es obvio que x es mayor que 3,5. Pero nos sirve igual hacer el razonamiento para ver esta parte de las intersecciones de conjuntos y también aplicar la fórmula de probabilidad condicionada. Fíjense una cosa, si hubiera sido mayor o igual que 2, o sea, el dado qué, otro ejercicio, ¿no? Otra pregunta. O sea, probabilidad de x mayor que 3,5, dado x mayor o igual que 2. ¿Qué cambiaba de todo esto que hizo Ignacio? Uy, qué silencio. A ver, para que lo escribo, capaz para verlo. A ver. ¿Qué le parece? A ver, ¿el numerador cambiaba algo? Es lo mismo. Es lo mismo. Pero el denominador iba a ser 1 menos la probabilidad de x menor estricto que 2. ¿Ah? Entonces, subí un segundito a la función de distribución, allá arriba. Menor estricto que 2, ¿se dan cuenta que es el 0? Entonces no la podía calcular. No, mentira. 1 menos 0 daba 1. ¿Ah? Entonces, o sea, arriba quedaba 0,8, ¿tá? Porque y abajo quedaba el 1. ¿Tá? O sea, ojo con el signo de mayor o mayor igual, menor o menor igual. ¿Y por qué pasó muy suelto de cuerpo esto de acá? Que lo podíamos haber hecho, o sea, esto lo podíamos haber hecho contando los positivos, ¿no? O sea, sí, bueno, después del 3,5, ¿qué nos quedaba? El 4, el 6 y el 8. Y sumábamos esas probabilidades. Lo mismo abajo. ¿Tá? Pero ya que teníamos calculada la función de distribución, muchas veces resulta más fácil, no en este caso porque daba 1, o sea, no aportaba, pero si hubiera sido un 0,6 dividido un 0,8, un 0,4 dividido un 0,6, lo que fuera, más fácil utilizar los valores de la función de distribución que ya me dieron las probabilidades calculadas. Ya les digo, ojo con los menores o mayores o iguales, eso, o sea, acá es relativamente fácil porque le dieron la letra, ya le dieron el formato de probabilidad. Pero en algún otro ejercicio le va a decir, probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 o mayor que 2, y tiene que escribirlo bien, para fijarse si incluye el 2 o no incluye el 2, porque los cálculos van a dar distintos. ¿Tá? Tengan ojo con eso. ¿Tá? Que la probabilidad de un punto, si ese punto es del recorrido en una discreta, es distinta de 0, por lo tanto, me va a cambiar el cálculo de la probabilidad de si lo incluye o no lo incluye. Creo que en realidad creo que es el único tema de las discretas que hay que tener cuidado. Porque después las cuentas son sumar, multiplicar y dividir. O sea, no tienen nada. No le vamos a poner recorridos muy largos, ni cálculos muy engorrosos. O sea, no les van a poner un recorrido que tenga 20 puntos para calcular una esperanza ni una varianza, ni nada extraño. Van a ser así 4 o 5 numeritos. Pero el lío es interpretar muy bien la letra, si es mayor, mayor igual, o menor igual, ese tipo de cosas. ¿Está bien? Seguimos nomás. Ahí va.
Ahora, la parte E nos va a pedir que calculemos la esperanza de una funcioncita. A veces la esperanza de 8 menos 5x, donde x es la variable aleatoria que nosotros estamos trabajando ahora. Entonces, esto aplicando las propiedades de linealidad que vimos en el primer ejercicio, nos va a quedar 8 menos 5 por la esperanza de x. O sea, primero es como que tenemos la esperanza de 8 más la esperanza de menos 5x. 8 es un número, entonces la esperanza de un número es el mismo número. En el caso de la esperanza de menos 5x, ese menos 5 puede salir multiplicando hacia afuera de la esperanza y nos queda menos 5 por la esperanza de x. Ahora, en nuestro caso, la esperanza de x no la conocemos, o sea, vamos a tener que calcularla. Y nosotros vimos que la esperanza de x podía ser calculado como la sumatoria, o sea, dentro de los x pertenecientes al recorrido de x, de los valores de x por la probabilidad de que x tome ese valor. Entonces, en este caso, el primer valor era 2. Y su probabilidad, bueno, vamos a poner 2 por la probabilidad de que x sea igual a 2. El segundo valor del recorrido era el 4, entonces más 4 por la probabilidad de que x sea igual a 4. El tercero era el 6, entonces nos queda 6 por la probabilidad de x igual a 6, más 8 por la probabilidad de que x sea igual a 8. O sea que estoy sumando el producto de todos los elementos del recorrido de x con su respectiva probabilidad. Entonces, eh, la probabilidad de que x fuera 2, habíamos visto que era 0,2, más 4 por la probabilidad de que x igual 4, habíamos visto que era 0,3. Luego la probabilidad de que x fuera igual a 6 era 0,1 y la probabilidad de que x fuera 8 nos había dado 0,4. Entonces, una vez que hagamos esta cuenta, nos va a dar 5,4. Entonces, la esperanza de x es igual a 5,4. Esperen que queda horrible. Entonces, lo que hicimos acá fue calcular la esperanza de x como la suma del producto de los elementos del recorrido de x por su respectiva probabilidad. O sea, simplemente aplicamos la definición. Entonces, nos vamos de acá a acá arriba, que este era un dato faltante, y nos queda que la esperanza de 8 menos 5x va a ser igual a 8 menos 5 por 5,4. Esa es la esperanza de x que acabamos de calcular. Y esto nos da menos 19. A ver, por las dudas. 8 menos 5 por 5,4. Sí, ahí va. Entonces, la esperanza de 8 menos 5x es igual a menos 19. Luego nos pide que calculemos la varianza de esto. O sea, la varianza de 8 menos 5x. Bueno, acá, como no habíamos visto antes las propiedades, tenemos que, para recordar, la varianza de ax más b es igual a cuadrado, la varianza de x. Entonces, en este caso, el 8 sería algo así como el b, un número que está siendo sumado a la variable aleatoria. Entonces su varianza es nula. Este menos 5 puede salir para afuera elevado al cuadrado. Entonces nos queda menos 5 al cuadrado por la varianza de x.
que esto va a ser igual a 25 por la varianza de x. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es calcular la varianza de x. Entonces, una de las fórmulas que vimos es que la varianza de x puede ser escrita como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x a la 2. Esto que está acá, o sea, lo de adentro, ya lo conocemos que es 5,4, o sea, es la parte 1. Ahora lo que deberíamos calcular es la esperanza de x al cuadrado, en donde la esperanza de x al cuadrado va a ser igual a la suma de los x pertenecientes al recorrido de x, de x a la 2 por la probabilidad de que x sea igual a x. O sea, es prácticamente lo mismo que cuando calculamos la esperanza, solo que ahora a cada uno de los elementos del recorrido de x los elevamos al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar 2 a la 2 por la probabilidad de que x sea igual a 2, más 4 a la 2 por la probabilidad de que x sea igual a 4, más 6 a la 2 por la probabilidad de que x sea igual a 6, más 8 al cuadrado por la probabilidad de que x sea igual a 8. Y si nosotros hacemos esta cuentita, o sea, estos valores, la probabilidad de que x igual a 2, la probabilidad de que x igual a 4, la probabilidad de que x igual a 6 y la probabilidad de que x igual a 8, lo tenemos o acá arriba o mismo en el ejercicio de la cuantía. Esto nos queda 34, no, perdón, sí, 34,8. O sea, acá llegamos a la esperanza de x cuadrado. Y ahí es donde se equivocan siempre. Se olvidan de volver a la fórmula y dicen que la varianza de x da 34,8. Eso es uno de los errores que se mandan siempre en el parcial. Y a veces los profes somos malos y le ponemos esa como una de las opciones. Entonces, peor todavía, porque ven eso y lo ven como una de las opciones y hablando mal y pronto entran como un caballo, ¿tá? Y marcan lo que no es. Acuérdense que lo que calcularon ahí fueron la esperanza de x2. Hay que restarle la esperanza de x al cuadrado para recién calcular la varianza. Y recién ahí que tienen la varianza de x, tienen que volver dos renglones para arriba y multiplicarla por 25 para llegar a la varianza que nos pidieron. O sea, todo eso hay que hacer. O sea, es como que hay que deshacer todo el camino que hicimos. Pero el confundir la varianza de x con la esperanza de x2 es uno de los errores más comunes por distracción nomás, pero sucede. Vamos a tratar de que no les pase a ustedes. Ahí va. Entonces, esto, volvemos hacia arriba, nos queda la esperanza de x cuadrado, que es 34,8, menos la esperanza de x, que nos había dado 5,4 a la 2. Y esto nos da, mm, a ver, igual a 8, 5,64. Y esta es la varianza de x. Ahora tenemos que volver a subir arriba, porque el ejercicio original era la varianza de 8 menos 5x. Entonces tenemos que volver acá y nos queda finalmente que la varianza de 8 menos 5x, que era lo que se nos preguntaba, es igual al 25 por esta varianza de x que es 5,64. La 25 por 5,64. Que esto nos da 25 por 5,64, 141. Bien, quedó un poco desprolijo, pero... O sea, comienzan con la varianza de 8 menos 5x. Aplican las propiedades de la varianza y les va a quedar a 25 por la varianza de x. La varianza de x no la conocemos. ¿Cómo la calculamos? Como esto, la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x y posteriormente al cuadrado, esto sí lo podemos calcular, dado que en el ejercicio anterior ya hallamos la esperanza de x. Lo que nos falta acá es la esperanza de x a la 2. La esperanza de x a la 2 la calculamos como la suma
de cada uno de los elementos del recorrido de x elevados al cuadrado multiplicados por la probabilidad de ese elemento. Nos dio 34,8. Una vez calculado esto, es que podemos subir al problema de estimar calcular, perdón, la varianza de x, que nos dio 5,64, y una vez calculada la varianza de x, es que podemos volver al problema original que nos pedía calcular la varianza de 8 menos 5x. Y allí es que insertamos este valor de varianza de x en este cálculo a medias de lo que sería la varianza de 8 menos 5x. Y terminamos este ejercicio. Queda bastante largo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, podemos hacer el siguiente. Mm, Bien. Luego, el ejercicio 15 es parecido al primero que hicimos hoy, solo que integra Profe, el... Sí, obvio. disculpe, ¿puede volver un poquito ahí que me faltó copiar algo? Es un segundo. Sí, obvio. Ahí. El ejercicio 15 es parecido al primero, en donde simplemente se nos dan datos relacionados a una variable aleatoria y lo que se hace es calcular o crear otras dos variables a partir de esa variable aleatoria original. Y posteriormente se nos pide que calculemos la esperanza y la varianza. O sea, es exactamente lo mismo del primer ejercicio que hicimos, solo que ahora integramos a la varianza y sus propiedades. Entonces, tenemos una variable aleatoria x cuya esperanza es 3 y varianza 4. Y después se nos dan dos variables aleatorias. Y igual a 2x menos 3 y otra y igual a x más 8 y y igual a menos 2x. O sea, son tres en realidad. Para esto recordamos que la varianza de A es igual a 0 si A pertenece a los reales, es decir, que es un número, y la varianza de AX es igual a cuadrado X, cuando A pertenece a los reales y X variable aleatoria. Te faltó la B Ent- de la varianza. A cuadrado varianza de x. Ojo, estás ok, apurado. sí, sí. Tenés ganas de Ahí que va, hacer. ahí. Es eso, estás con hambre y te comiste la B. Bien, entonces, Lo- comenzamos con la Vamos a parte... darle la buena noticia. Este es el último y es cortito. Ah, no era largo como el anterior. Ah, no, este es gordito. Entonces, en el caso A, y se define como 2x menos 3. Entonces, la primera parte es la esperanza de x. La esperanza de y, perdón, que es igual a la esperanza de 2x menos 3. Y acá son las propiedades que vimos. O sea, en un principio, esto lo podemos descomponer como la esperanza del primer componente más la esperanza del segundo componente. O sea, que sería la esperanza de 2x más la esperanza de menos 3. Y esto es igual a 2 por la esperanza de x menos 3, porque la esperanza de un número es mismo el número. Y por dato de letra, la esperanza de x es 3. Entonces esto nos queda 2 por 3 menos 3, que es igual a 3. Luego nos piden que calculemos la varianza de este y. Esto sería igual a la varianza de 2x menos 3. Lo primero que vimos es que la varianza de cualquier variable aleatoria a la que se le suma un número es la varianza de esa variable aleatoria. O sea, el sumar y restar no nos va a cambiar la variabilidad. Es igual a la varianza de 2x. Y acá lo que vimos es que si tenemos un número multiplicando una variable aleatoria, la varianza de eso iba a ser igual a ese número elevado al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria. Entonces acá nos va a quedar el 2 a la 2 por la varianza de x. Eso es igual a 4 por la varianza de x. Y la varianza de x era 4. Entonces nos queda 4 por 4, que es igual a 16.
Luego el B es lo mismo, o sea, tenemos Y igual a X más 8. La esperanza de Y va a ser igual a la esperanza del X más 8, que de nuevo puede ser, lo podemos componer como la esperanza de X más la esperanza de 8. La esperanza de X es 3. Y la esperanza de 8, como es un número, es el mismo 8. Entonces, esto nos da como resultado 11. Esto podemos agregar acá la varianza de X más A es igual a la varianza de X. Bien, luego, la varianza de Y es igual a la varianza de X más 8, que simplemente es igual a la varianza de X, que nos dio 4, por dato de letra. Acá por las dudas, la varianza de X más A es igual a la varianza de X, cuando X es variable aleatoria y A pertenece a los reales. Y la parte C también es lo mismo. O sea, Y igual a menos 2X. La esperanza de Y es igual a la esperanza del menos 2X. Y este menos 2 lo podemos hacer que vaya hacia afuera. Y nos va a quedar menos 2 por la esperanza de X. La esperanza de X habíamos visto que valía 3. Entonces nos queda menos 2 por 3. Que nos da como resultado menos 6. Y el mismo razonamiento que en los casos anteriores, en el caso de la varianza. O sea, la varianza de Y va a ser igual a la varianza del menos 2X. Nosotros vimos que si tenemos la varianza de un escalar multiplicado a una variable aleatoria, entonces eso va a ser igual al escalar al cuadrado, o sea, menos 2 a la 2 por la varianza de X. Menos 2 a la 2 es 4. Y la varianza de X habíamos visto que también es 4. Lo que nos da como resultado 16. Y así es como terminamos este ejercicio. O sea, una vez que Miren asimilemos las... la A y la C. Son bien distintas y sin embargo la varianza da igual. O sea, una es 2x menos 3. Menos 3, olvídelo. Pero la otra es menos 2x y la varianza da lo mismo. ¿No es verdad? Por aquello de que sea menos 2 o que sea más 2, le importa 3 pepinos porque le eleva al cuadrado y da 4. ¿Está? Y 4 por la varianza de x da 16. O sea, son bien distintas la forma analítica y bueno, la esperanza da bien distinta. Una da 3 y la otra da menos 6. ¿No es verdad? Pero la dispersión es exactamente igual. Y siempre no les llama la atención que sean bastante explosivas, digamos, como en el anterior, que era 25 veces la varianza de la variable original, ¿no es verdad? Por eso de que salen para afuera elevado al cuadrado. Pero aparte el elevado al cuadrado hace que con signo de más y con signo de menos den lo mismo, ¿tá? Al elevarlo al cuadrado. ¿Tá? Por eso, porque acá es lo que multiplica la x es el 2, tanto más 2 o menos 2, entonces la varianza de la fórmula de la A, o sea, la y de la pregunta A, es exactamente igual que la de la y de la otra. ¿Tá? Y como no quiero matarlos más con ejercicios y van a estar muy tristes, ¿no? Hoy por ser jueves nos vamos un ratito antes, ¿tá? Que seguramente no nos pase el martes y jueves la semana que viene, ¿tá? Pero no, es demasiada paliza arrancar con modelos después de haber visto esperanza y varianza. ¿Bien? Me imagino que van a estar muy tristes, porque nos vamos a... Gracias, profe. No, especialmente un jueves que, como es como dicen los más jóvenes, juernes, ya tiene más pinta de viernes que de jueves, no se van a poner muy tristes, me imagino. No siempre nos vamos a poder ir antes, pero bueno, si podemos, aprovechamos.
¿Está bien? Bueno, feliz fin de semana, no nos extrañen mucho. ¿Está? Nos vemos el martes entonces. Muchas gracias, profe. Dale, nos vemos, al Gracias, contrario, chao. gracias a ustedes. Gracias a ustedes por aguantarnos. Gracias. Dale, chao, chao.